placer, estimado televidente, poder estar con ustedes en este programa de Claro y Oscuro. Programa que pretende de alguna forma coadyuvar en el despertar de conciencias, tratando los temas de actualidad. Hoy hemos preparado para este programa lo que viene siendo la presentación de los líderes a nivel nacional y a nivel internacional. Sabemos nosotros del trabajo de muchos de ellos, algunos loable, otros realmente dejando mucho que desear. Y es una de las razones por las cuales he convocado aquí a los que me acompañan en este panel. En este caso, pues empezamos por las mujeres, Efraín. Muy bien. Yo creo que es lo más correcto, ¿verdad? Tenemos a nuestra joven historiadora Esther Castellanos, una mujer que por mucho tiempo ha estado colaborando en los diferentes programas que se han realizado tanto para la radio como para la televisión. Bienvenida, Esther Castellanos, ¿cómo estamos? Muy bien, un placer estar nuevamente con todos ustedes, compartiendo esta mesa de trabajo. Bueno, tenemos también aquí a mi derecha a Judith, precisamente Jiménez, licenciada en comunicación. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Primeramente, un saludo a toda la audiencia de Claro y Oscuro y pues buenas tardes a todos mis compañeros y sin duda una charla muy amena. Esperamos que así sea, ¿verdad? Tenemos por otra parte aquí al gran Efraín Ibarra, maestro. Pues también muchos años, Efraín, trabajando en los medios y pues hemos estado en muchas batallas, Efraín, radio, televisión, prensa escrita y pues aquí andamos. Pues un saludo, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan, los que nos miran. Y pues muchas gracias, Rubén, Dios te pague. Es un placer estar aquí conviviendo, alternando con mujeres tan llenas de información, llenas de conocimiento y que pues es un placer alternar con ellas, ¿no? ¿Y qué diremos contigo, no? Te agradezco mucho, Efraín. Bueno, estimado televidente, en esta ocasión queremos presentarles desde luego un tema que considero en estos momentos está causando pues impacto, ha trascendido digamos en muchos medios de comunicación, ha trascendido digamos en medios políticos, entre presidentes municipales, gobernadores, por la propuesta que hiciera digamos el apóstol Nazón Joaquín García en el estado de Guerrero. En el periódico El Mexicano aparece una de las notas, ustedes podrán verlo y adquirirlo con fecha del día de hoy, y en la página central aparece desde luego pues todo el contenido de lo que viene siendo este interesante tema, que se trata, dice en su cabeza, en 10ª etapa de gira universal en el estado de Guerrero. El apóstol Nazón Joaquín García propuso un mensaje de fe y esperanza en un estado rebasado por la violencia. En algunas de las bajadas se especifican los puntos medulares precisamente de esta propuesta. En una parte dice, erradiquemos la violencia convirtiendo los corazones al Señor. En otra parte, cómo se distorsionó, dice, o se dio la descomposición social en nuestro país. La crisis actual por haber puesto a Dios en segundo o último término. ¿Qué tanta de razón hay, digamos, en este líder religioso, Nazón Joaquín García? De origen, digamos, Guadalajara, Tapatío, líder en estos momentos de uno de los movimientos religiosos cristianos más importantes, podríamos decir, de la República Mexicana y de muchas partes del mundo. Sobre todo porque su mensaje ha sido directo, digamos, a lo que vienen siendo las conciencias. Y esta es la razón por la que deseamos compartir con ustedes qué tanta razón, en este caso, tienen sus palabras en el mensaje de Guerrero. Por principios de cuenta, no sé, me gustaría discutir, Esther Castellanos, Judith, Efraín Ibarra. Hay un punto interesantísimo en estos momentos en donde la corrupción ha alcanzado su más alto nivel, no solamente en la República Mexicana, sino a nivel internacional.
Pero es tal, por decir así, la descomposición social, que actos que anteriormente, en años anteriores, a pesar de la delincuencia y a pesar, digamos, del crecimiento de lo que viene siendo la drogadicción, todo ese tipo, digamos, de negocios ilícitos, pues había habido un respeto ético, por cierto, podríamos decir, entre ellos mismos. Se daba, no sé, Efraín Ibarra, si te acuerdas, tú radicaste muchos años en Tijuana, y había un respeto ético, digamos, entre pues los que andan, digamos, haciendo negocios ilícitos, de tal forma que no tocaban, digamos, a las mujeres, no tocaban a los niños. Había un respeto. Pues había, Son códigos. aunque pudiera decirse, ¿no? Que nunca se ha estado de acuerdo con esas actividades, pero dentro de ese ambiente ellos mismos tenían sus límites, sus códigos, como acabas de comentar. Había, no quisiera llamarle ética de su forma de actuar de ellos, porque pues realmente se fue degenerando, pero las familias se respetaban, las mujeres, los niños, había un respeto, había una línea, o sea, había una división, una separación, inclusive lo hacían de una forma muy apartada, muy secreta, muy alejada, mantenían, vamos a decir, una doble moral o lo que tú quieras decir, ¿no? Que nunca estaremos de acuerdo los que siempre hemos procurado buscar que se viva dignamente y de una manera leal ante la sociedad, no teniendo doble cara, sino siendo genuino. Entonces, yo en Tijuana recuerdo perfectamente, yo llegué a la edad de 11, 12 años a Tijuana. Había cerca de 210, 220 mil habitantes. Se hablaba, por ejemplo, de la carretera libre a Tecate por el kilómetro fulano de tal, el hipódromo un poquito más adelante, ahí donde estaba la 20 de noviembre, la escuela 20 de noviembre, enfrente estaba el mercado G Hermanos. O sea, era una cosa que terminaba ahí Tijuana y de ahí para allá decías tú, bueno, es como tener un abandono del municipio con la gente. No había problema vivir alejado de la ciudad, porque había mucho respeto, había seguridad, los carros los dejaban abiertos, las casas abiertas, pasaba alguien, pedía un vaso de agua con confianza, o sea, había una relación de la ciudadanía, de la comunidad, de las personas, muy segura, muy limpia, muy amable. Eso era lo que se veía en Tijuana. Muy al estilo americano. Pues voy a decir, en parte era algo americano, pero con nuestras raíces, porque siempre Tijuana guardó ese sello, ¿no? De los que veníamos del interior de la República, traíamos nuestra cultura, nuestra forma de crianza de nuestros padres. Entonces, había mucho respeto. ¿Qué esperanzas de que, por ejemplo, yo en mi tiempo, que alguien fumara, una ocasión, yo traía una caja de chocolates en mi bolsa y una persona adulta me dijo, ¿qué traes ahí en la bolsa? Y le dije yo, es una caja de chocolates. No, a ver, enséñamela. Dice, cuidado con que andes fumando. O sea, y no era mi padre, era una persona mayor solamente. O sea, así es, y había una disciplina, una enseñanza de los jóvenes, de los niños, los adolescentes, hacia los adultos y los adultos hacia los hijos. O sea, era recíproca esa forma de enseñarse. Yo sí nací en Tijuana. Sí. El origen de los pobladores del siglo XX en Tijuana, hay que recordar que eran militares. Ambos de mis abuelos eran militares, entonces su disciplina militar los llevaba a que fueran de esa manera respetuosos, recios, disciplinados, porque estaban acostumbrados a la disciplina del ejército. Entonces la ciudad de Tijuana, aunque se consideró muchas veces la idea que tenían en los estados sureños, de que era una ciudad de perdición, corrompida, centro de prostitución, porque aquí había casinos. Hay que recordar, haciendo un poquito de historia, que cuando fue las leyes de prohibición para consumir licor en los Estados Unidos, Tijuana fue donde de hecho tuvo un casino que fue mundialmente conocido. Pero la siguiente ola de gente que llegó fueron precisamente para proteger esa ciudad, y eran en su mayoría militares
quedaron con sus familias. Entonces se vivió un tiempo de respeto. Yo recuerdo aún en los años 80 cuando viví en Tijuana, podíamos dormir solamente con lo que se dice en Tijuana, ¿no? Las puertas de screen. Dormíamos nada más con la pura aldaba y no teníamos sin ningún problema. Nada, sin ningún problema. Los niños podíamos andar porque los mismos padres de otros, de los niños con los que jugábamos, nos cuidaban. O sea, era un ambiente ¿Seguro? Seguro. Y cuando, porque en una ocasión lo comentaron en alguno de las estaciones de radio, era raro encontrar a una persona que haya perdido la vida que lo hubiera perdido de manera violenta. Era algo que era casi muy raro, escaso, muy lejano. Y hacían la comparación allá a las posteriores décadas en las que Tijuana, para los tijuanenses, fue algo raro no ir un día que no hubiera un colgado, un decapitado, un entambado, un encobijado, o que se encontraran mujeres destrozadas, descuartizadas, desafortunadamente. Se convirtió el crimen en la regla a seguir. Sí. Y digo, no solamente ese problema, ha sido ese problema en Tijuana, lo hemos visto en muchos estados de la República. De México. Desafortunadamente. Desafortunadamente, esa pérdida de valor y la alza del crimen pues ha contribuido también. Fíjate que tocaste un punto muy interesante y me gustaría, desde luego, dar entrada en esa idea, dentro de esa propuesta que plantearon, a lo que mencionó, por decir en este caso, el apóstol Nazón Joaquín en Guerrero. Estas palabras encierran realmente una profundidad, vamos a decir, de análisis, de reflexión, y creo que es un punto de partida muy propio por lo que acaban ustedes de mencionar. Y dice de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es, dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y la cita es Santiago 4:1. No sé, Judith, Esther, en este caso Efraín, ¿qué tanto énfasis pudiéramos nosotros, digamos, darle a esta reflexión que es con la que abre, vamos a decir, en su propuesta, digamos, en el estado de Guerrero? En un estado que se menciona en la nota, está rebasado por la violencia, uno de los muchos estados rebasados por la violencia. El punto de partida se me hace fabuloso. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pudiéramos mencionar aquí, digamos, tanto en los negocios ilícitos se puede encontrar, digamos, lo que viene siendo la drogadicción, si vienen encontrando los secuestros, si vienen encontrando los robos, se encuentran las violaciones, hay tantos puntos a tratar, vamos a decir, que han motivado este tipo de violencia. Hoy parece que es imparable, porque se tapa un agujero y se destapan 2, 3 más. Pensando en lo que decía Santiago, ¿qué razón? ¿Qué tanto de profundidad encuentran? Voy a preguntarles a cada uno de ustedes en este contenido. Bueno, si me permites, debemos de ver que definitivamente no solo el gobierno ha sido rebasado totalmente en esto que se ha presentado, sino que toda la sociedad. Sí. La pérdida de valores que se han ido generando en las personas, esto ha provocado una ausencia de verdaderos hombres y líderes que realmente pudieran hacer una propuesta real, genuina, verdadera. Yo recuerdo al ver el Señor Jesucristo, las gentes, el pueblo, la condición, dice que Él al verlas tuvo compasión. El estado de Guerrero en México, como muchos otros estados, pero no quiero mencionar, para entretenerme en ello, a los demás, pero específicamente Guerrero, a través de la historia, yo recuerdo a alguien que se levantaba
a tratar de impulsar algunas ideas como un Genaro Vázquez y que era perseguido y bueno, tantas cosas en aquellos años. Pero esa forma tan férrea de buscar el poder, de buscar el dinero, de buscar la opulencia, eso es un resultado de haberse olvidado de lo principal, como nos dice la nota periodística, en donde el apóstol de Jesucristo señaló abiertamente que todo ello fue por haber puesto a Dios en segundo término u olvidarse totalmente de Él, de las cosas de Dios. Poner y señalar, esto implica en el varón de Dios, el apóstol de Jesucristo, en San Joaquín, un grande interés. ¿En qué? En motivar a la gente, en restablecer, en intuir en el interior de la persona algo que se ha olvidado. La respuesta o las soluciones no están fuera, están dentro de cada persona. Dentro de cada persona, para irse sobreponiendo individualmente a nivel de familia, volver a trabajar, volver a los principios. Me hace recordar acerca de cuando en la carta que escribía o el mensaje que daba el Espíritu de Dios a través de Juan el teólogo, decía que haz las primeras obras y arrepiéntete de donde has caído. Las naciones enteras, México, Centroamérica, Sudamérica, donde quiera, aún aquí en Estados Unidos, se miran cosas que realmente las personas, la sociedad, se han ido perdiendo todos los valores. Y es una grande preocupación. He ahí el mensaje, valiente, preciso, acertado, a tiempo, porque no hay que olvidar que el consejo de Dios viene, Rubén, a tiempo y fuera de tiempo. Hablaste de un punto y quisiera que las dos participaran en esta pregunta. Tocaste un punto que es muy interesante. La sociedad, hablando especialmente de lo que viene siendo en México, se rige a través de una constitución política, a través de leyes y a través de gobiernos que encabezan tanto la República Mexicana como en este caso los estados y municipios y todos aquellos que de alguna manera, presidentes ejidales, como se les quiera llamar, tienen una responsabilidad, por decir así, para sus gobernados. ¿Qué tanta responsabilidad Esther Castellanos puede llevar? La pregunta para ti va a ser, ¿qué tanta responsabilidad tiene un líder social con relación, digamos, a llevar una vida ajustada que pueda servir como ejemplo, digamos, para sus gobernados? Y en el caso tuyo, Judy, la pregunta sería el aspecto religioso, líderes religiosos. ¿Qué tanta responsabilidad carga un líder religioso para que sus seguidores, en este caso sus feligreses, tengan un comportamiento más o menos aceptable ante la sociedad? Bueno, ante lo que hemos estado tocando sobre esta ola de violencia que se ha desatado por el resto del... Es algo que ya estamos viendo que está en todas partes. Así es. ¿Verdad? A veces los hombres, los estudiosos en el tema, los psicólogos, llaman a esto del aumento de la maldad, o ya lo consideran como una ciencia. Dicen ellos, es causado esto por una erosión de empatía, entendiéndose la empatía como aquella capacidad que tenemos los seres humanos para sentir las necesidades del otro, sus sentimientos, compartir con ellos en sus necesidades, todo. Es decir, un ejemplo. Y no me estoy saliendo del tema, del punto. Pero, por ejemplo, en un niño, cuando un niño ve llorar a otro, él inmediatamente se pone a llorar. O el niño desde pequeño ve que alguien ocupa ayuda, y ustedes que son padres de familia se dan cuenta de ello, que cuando ven que batallan con algo, corre el niño, y a veces es como de forma innata, la bondad. Pero conforme se van teniendo ciertas experiencias en la vida, el comportamiento también va cambiando. Y puede ser porque haya violencia, porque no ha habido el cuidado o una educación apropiada en esas criaturas,
¿Y qué va pasando? Se van erosionando esos valores y esos sentimientos y van conduciendo a lo que daban de la parte bíblica donde se decía, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? De adentro. Porque la solución, como dijo Santiago, Efraín, está dentro de nosotros, Sí. como humanos. En el caso del mandatario, ¿qué podemos esperar de una persona que llega y ocupa un puesto público si en él no hay formación, no hubo una formación de valores? Su responsabilidad como mandatario, su responsabilidad como gobernante la va a tomar eso como una oportunidad, y perdón la palabra, pero para transearse al más débil. Cuando si vemos la palabra, lo que significa ser un mandatario, Germán Dehesa se lo dijo bien directo a Carlos Salinas de Gortari ya por los años 90 cuando lo vio en una obra que él estaba representando. Y dice él en ese libro que se llama Fallaste Corazón. Y me llama la atención porque lo recordaba cuando leíamos esto, porque ha sido responsabilidad también de los gobernantes. Le decía Germán Dehesa al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, dijo, le eché un choro, en las palabras de él, Sí. un choro etimológico de lo que es la palabra mandatario. Mandatario quiere decir el que cumple el mandato. Sí. Y el mandato del pueblo, le dijo él, es que queremos seguir siendo mexicanos. Por tanto, señor presidente, cumpla con el mandato del pueblo. Entonces, un gobernante tiene una responsabilidad con la ciudadanía, Así es. de protegerla, no porque haya paternalismo, no, sino de que exista la justicia, la equidad, ¿verdad?, para cada uno de esos ciudadanos que le permitió, por medio de su voto, llegar a ese lugar. No es para que se enriquezca, no es para que abuse del poder, sino que, contrario a lo que a veces se Sirva. piensa, Oye. el mandatario está para servir. ¿Por qué? Porque se le está brindando una confianza para llegar, para tener ese tipo de trabajo. Y hemos visto, desgraciadamente, que en la gran mayoría de aquellos que llegan a tener una posición en el poder, alta o baja, así sea el secretario, al que tenga el menor rango, siempre lo hace o movido por la corrupción, movido por el egoísmo, movido por la venganza, movido por otros intereses, menos el de servir Al pueblo. a sus semejantes. Fíjate que dentro de la pregunta que quisiera yo hacerte, me la contestas regresando, Judith, Sí, está bien. y está encaminada en este sentido nada más. Palabra precisamente del redactor. En medio de este desastre espiritual y moral, la desconfianza en líderes políticos y religiosos es total. Los primeros por propuestas y discursos que se pierden en el incumplimiento. Lo segundo por sermones vacíos y de hueca sutileza que también son, pues, banales. Se puede decir con propiedad que las condiciones que imperan en el país son responsabilidad de esos fallidos liderazgos en donde la misma sociedad es indirectamente arrastrada para cometer ilícitos que ya rebasan los límites de lo concebible. Vamos a ir a un corte, estimado televidente, y regresamos con la respuesta de Judith. Regresamos. ¿Eh? Contestas y Sí, sí, ya. cuando conteste ella con el foco, a mí nada más con la cámara, Son para más que ella pueda salir.